hermanos, que Dios les bendiga. Un gusto como siempre el que podamos compartir una vez más de la palabra del Señor y gracias por sintonizar, ¿verdad?, este espacio y que podamos en esta oportunidad pues ir ampliando un poquito más acerca de lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Le voy a pedir que juntos levantemos nuestra oración y que le pidamos al Señor que nos hable como lo ha estado haciendo, ¿verdad?, en medio de toda esta situación. Así que ayúdenme a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te suplicamos, Señor, que hables a nuestro corazón en esta oportunidad. Permite que tu bendita misericordia sea extendida sobre cada uno de nosotros y que a través de tu bendita palabra, Señor, podamos recibir esa bendición que tú ya preparaste. Aún antes que nosotros lo pensáramos, tú ya la preparaste para nuestra vida. En el nombre de Jesús, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y envía una unción de enseñanza sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos amados, pues hemos estado conversando. Usted se recuerda que el domingo platicamos un poco acerca del mensaje que el Señor da a su pueblo, ¿verdad?, indicándole que no se turbe su corazón, ¿verdad? Y creo yo que eso es muy apropiado para este tiempo, porque hay mucho pueblo de Dios, ¿verdad? No digamos el mundo está definitivamente lleno de perturbaciones en su interior, pero lo tremendo de todo esto es que también el pueblo de Dios puede estar siendo asediado para que en medio de todas estas situaciones que se están dando, ¿verdad?, a nivel mundial, porque no podemos decir es solo a nivel de nosotros en la cercanía, sino que es a nivel mundial que se está dando todo esto. Pero siempre hay una esperanza, ¿verdad? Siempre hay una bendición, sobre todo para nosotros los que somos hijos de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Por eso mirábamos cómo el Señor envía su palabra, ¿verdad?, para poder bendecir nuestra vida y que toda turbación en nuestro corazón pueda ser quitada. Entonces, alrededor de todo esto, yo me puse a meditar acerca de aquellos personajes que en la Biblia habla de ellos y que los menciona de alguna forma como turbadores del pueblo de Dios. Vemos varios personajes, por eso le puse al tema así, ¿verdad? Los turbadores. Porque ahora ya no solo es que alguien pueda ser turbado o perturbado, ¿verdad?, por una circunstancia, sino hay personajes que en su momento fueron personas de carne y hueso, pero que pues en este tiempo tal vez no solamente van a ser personas así literales, sino van a ser, digámoslo así, ministraciones que van a venir y que de alguna manera pueden abrirle la puerta para que la turbación entre en nuestra vida. Entonces quisiera que pudiéramos platicar un poco acerca de ello o de estos personajes que nos dejan una enseñanza, ¿verdad? Entonces acompáñenme. Uno de ellos, que es muy claro en la Biblia, está en el libro de Jueces capítulo 7 y versículo 24. Si usted me acompaña, dice ahí: y entonces Josué, dice, y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la vara de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Versículo 25. Y Josué le dijo: ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Miren qué tremenda esta historia. Es terrible lo que sucedió con este personaje que aquí lo conocemos como Acán, ¿verdad? Ahora, yo vería entonces a este hombre como uno de esos personajes que turban o que tratan de turbar al pueblo de Israel. Que sabemos que el pueblo de Israel actual somos nosotros, ¿verdad? El Israel de Dios, el Israel espiritual que somos ahora nosotros, porque a nosotros nos fue dada esa bendición ahora. Entonces, lo tremendo es que este hombre
provocó la turbación de todo el pueblo. Entonces recuerda que en algún momento platicamos acerca de qué era lo que había sucedido, y lo que había pasado en medio de este contexto es que habían derrotado al pueblo de Israel en una ciudad que era pequeña, que se llamaba Jai, que su significado es ruinas o cosas viejas, ¿verdad? Eso es lo que significa Jai. Pero ellos vieron a Jai y la consideraron poca cosa, y entonces fueron pocos. Pero yo, pues ya leyendo todo esto, me doy cuenta que no importaba si eran pocos o eran muchos los que iban a atacar Jai, porque el problema es que estaban en un desorden en el campamento. Había pecado en el campamento. Y eso provocó que los enemigos los derrotaran. Ahora, ¿cuál había sido el origen de ese problema? El origen había sido precisamente Acán. Por eso es que dice acá, ¿verdad? Que tomaron a Acán, y si usted se da cuenta, hace la separación, porque dice, tomaron a Acán, hijo de Zera, la plata, el manto y la barra de oro. Y lógicamente tomaron el resto de las cosas que eran de él. Pero lo que había provocado el enojo de Dios contra ellos había sido precisamente que este hombre había tomado de lo que se conocía como el anatema. El anatema era, digamos, cuando Dios designaba algo como anatema, era esa cosa o eso que le correspondía, digámoslo así, en medio de que conquistaran alguna ciudad, y Dios decía, esto apártenlo como anatema, eso le pertenecía a Dios. Entonces ellos lo que tenían que hacer era destruirlo, porque lógicamente si le pertenecía a Dios no se lo podían entregar a nadie. Y entonces se lo ofrendaban a Dios, se lo entregaban a Dios. Y entonces el problema fue de que Acán lamentablemente vio estas cosas, y la Biblia lo menciona más adelante, ¿verdad? Si usted quiere, continuemos leyendo acá, porque si usted lee un poquito antes de este versículo 24 y 25, miren lo que dice en el versículo 19. Y entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Entonces viene y el hombre, Acán, responde y dice, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Mire lo que hizo. Cuando vi, dice, entre el botín un hermoso manto de Sinar. Se recuerda que Sinar es la región esa donde se asentó Babel y todas esas ciudades, ¿verdad? Que fundó Nimrod en su momento, y que la Biblia dice, me parece que en Zacarías, se recuerda que la vez pasada leíamos que le llevaron cuando el Señor mostró una visión, y están viendo a una mujer que representa la maldad, que representa la iniquidad, y dice que agarran a esa mujer, la meten en un recipiente y se la llevan a la tierra de Sinar, y dice ahí, para hacerle un templo. En su momento le van a hacer un templo. Eso es lo que dice la Biblia en ese pasaje que le acabo de mencionar. Pero entonces ese manto, y el manto significa cobertura. El manto significa la sombra que nos tiene que cubrir, pero este manto era un manto negativo, porque hay mantos de bendición también, hay mantos de honra, pero lamentablemente, aquí miramos, hermano amado, aquí miramos cómo es que en este pasaje nos muestra que ese manto correspondía a ese lugar llamado Sinar. Y en ese lugar llamado Sinar, lamentablemente es un mover espiritual babilónico. Entonces, de hecho, no sé si alguna versión, no me puse a revisarlo, pero tal vez valdría la pena que lo revisemos. Fíjese, porque si alguna versión, tengo la idea así a lo lejos, que en algún momento pueda decir que era un manto babilónico.
Si quiere, veámoslo para salir esto es más que todo para salir de la duda, pero va a reafirmar esto que le estoy diciendo, ¿verdad? Quizá en algunas de las versiones aparezca así. Entonces, Josué capítulo 7, versículo 21, creo que era el que estábamos viendo. Si me acompaña, por favor, hermano. Y así vamos introduciéndonos en este tema que para mí es de mucha bendición, el ir entendiendo. ¿Por qué? Porque es necesario que quitemos de nosotros, no solo que le pidamos, Señor, por favor, quita toda turbación de mi corazón, sino también tenemos que erradicar la fuente de esa turbación. Porque eso es lo que nos muestra estos personajes. Ellos eran la fuente de esa turbación para el pueblo. En este caso, Acán era la fuente de la turbación. Y entonces lo que tenemos que entender es que representa para poder cortarlo totalmente. Miren lo que dice aquí en manto. Bueno, cabal, aquí mire, en este pasaje creo que es la Biblia de las Américas, dice, pues vi entre los despojos, dice, un manto babilónico. ¿Ya vio? Un manto babilónico muy bueno, dice. Y vi 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Y es que mire qué tremendo, ¿verdad? Porque eso es lo que mucha gente mira eso y le pasa lo de Acab, lo de Acán. Le pasa lo que le pasó a este hombre, que cuando lo vio, dice aquí, lo cual codicié y lo tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda. Mire, lo fue a meter a su casa. El manto babilónico, las cosas que habían sido preparadas para entregárselas a Dios, que estaban ya apartadas para eso. Él lo tomó, se lo robó, digámoslo así, y lo fue a esconder a su casa. Y dice, y están debajo de mi tienda y el dinero debajo de ello. O sea que el problema que había sucedido acá, entonces regresemos porque ya salimos de la duda, ¿verdad? Que sí, justamente hay una versión que dice que era un manto babilónico. Aquí dice que era un manto de Sinar, hermoso, dice aquí. Un hermoso manto de Sinar. Y es que debemos de saber que las cosas que Dios, hermano, que Dios nos hable muchas veces que nos hacen daño, en muchas ocasiones a nuestros ojos van a parecer llamativas, van a parecer hermosas. Porque por eso es tentación, ¿verdad? Si no fuera algo agradable para el alma, para los deseos de la carne, pues no sería tentación. Pero como es algo agradable, por eso o sea que el enemigo cuando envía una tentación no va a enviar algo horrible, sino va a enviar algo que a ti te llame la atención, que parezca hermoso, que parezca bueno. Porque así es como dice, se recuerda que lo acabamos de leer, dice, un manto babilónico muy bueno. O sea, según él, era muy bueno ese manto. Pero delante de Dios era un anatema, era algo que había sido preparado para ser destruido y que lo que tenían que hacer simple y sencillamente era entregarlo, porque era para Dios, eso era para el Señor, ¿verdad? Ahí podemos sacar una gran enseñanza, porque cuánta gente no estará tomando lo que le corresponde a Dios y se lo está llevando a su casa y está cayendo en ese error. Porque imagínense, ¿quién no va a querer un lingote de oro? Dice ahí. El problema es que eso le correspondía a Dios, no le correspondía a ellos. Y entonces, como lo metieron en su casa, usted se da cuenta de lo que sucedió. Pero si gusta, terminemos de leer esta parte de acá. Y le voy a mostrar algunas cosas importantísimas, porque tenemos que erradicar a los turbadores de en medio de nosotros. Y uno de ellos es Acán. Y entonces dice, y cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar, 200 ciclos de plata, y una barra de oro del peso de 50 ciclos, los codicié. Esa es la palabra que yo quisiera que pudiéramos subrayar en este momento. ¿Qué fue lo que le sucedió después de que lo vio? Lo que sucedió, eso ya fue interno, codició y luego lo tomó. O sea que el problema comenzó en el corazón. Cuando él vio eso,
y como tenía codicia, porque ese era el problema. Digamos, hemos hablado en varias ocasiones del ejemplo que ponemos, ¿verdad? Pueden haber dos personas que estén en el mismo lugar, haciendo lo mismo, pero dependiendo cómo esté su corazón, hay cosas que tal vez están sucediendo a su alrededor y a uno le van a afectar para mal y a otro simplemente no le va a afectar. Eso es lo que conocemos como los receptores, ¿verdad? Hay gente que tiene receptores muy terribles. Yo he puesto varios ejemplos, pero déjeme recordarle esto una vez más. Por ejemplo, ahí están dos hermanitos, dos hermanos que van a la misma iglesia. Pues lógicamente, si van a la misma iglesia, tienen el mismo pastor, reciben la misma enseñanza, los dos se congregan cotidianamente, ¿verdad? En el tiempo que se podía hacer. No le voy a decir se sientan en la misma silla, porque eso sí ya no podrían hacerlo, pero están ahí. Los dos tienen características muy similares. Han recibido la instrucción y un día están en la calle platicando, ¿verdad? Están en una esquina, como usted sabe que los hermanos y hermanitos, ¿verdad? Que son así, miran a otro y comienzan, hermano, ¿qué tal? Y comienzan a platicar, ¿verdad? Ahora con cierta medida, pero supónganse que ahí están, ¿verdad? En la calle, están platicando, están conversando y todo muy, muy contento. Pero de repente, mientras ellos están platicando, se estaciona un carro y se baja de ese carro una de aquellas minifaldas que a mucha gente la deja con los ojos trabados, ¿verdad? Claro, no se bajó solo la minifalda, porque no es eso lo que les llamó la atención. Pero resulta que uno de ellos simplemente siguió como que sin nada. No hubo ningún problema, siguió platicando y de repente mira al otro hermano y le dice, hermano, ¿y usted por qué está sudando? Hermano, tiene fiebre, peor si es COVID-19, le dice todavía, ¿verdad? Y él dice, no, hermano, no, estoy bien, gracias a Dios. Pero el problema es que el otro, tal vez en su corazón, en su alma, tenía un receptor. Y entonces los dos tuvieron la misma experiencia, los dos vieron lo mismo, digámoslo así, pero uno tenía un problema en su alma todavía. Eso fue lo que le pasó a este hombre llamado Acán. Lamentablemente, él tenía un problema en su alma. El problema que tenía era que tenía codicia en su corazón. Y entonces, porque si él no hubiera tenido codicia, tal vez ya había pasado otro israelita por ahí y ni siquiera le había puesto coco a ese manto babilónico, ni a esa plata, ni a ese oro. Simplemente los había visto y había dicho, esto es lo que es parte del anatema. Pero como él, el problema era que tenía codicia en el corazón. Y cuando vio eso, imagínense, vio, hermano, algo que para él era de mucho valor. Pero lo que no se recordó es que eso le pertenecía a Dios. Pero como había codicia en su corazón, entonces se le activó ese receptor. Y entonces cometió, ya no solo lo vio, sino luego lo codició. Y por último, lo tomó. Bueno, no fue lo último, porque después de que lo tomó, dice, lo escondió. Y lo escondió en su tienda, ¿se imagina usted? Entonces, veo yo que aquí hay un peligro terrible, porque ¿qué representa a este hombre Acán? Representa varias cosas, pero dentro de las cosas que representa es la codicia. La codicia puede ser algo que puede abrirle la puerta para que la turbación entre. Eso es lo que representa este hombre. Ahora, lo terrible que yo veo en este pasaje, si regresamos un poquito, hermano amado, porque miren lo que dice en el versículo 24. Porque cuando descubrieron eso, cuando descubrieron que él había tomado de lo que le correspondía a Dios y se lo había apropiado, entonces lo que hicieron fue, mire, como Dios fue mostrándoles. Y hasta el punto que primero comenzaron a buscar en todas las tribus de Israel. De todas las tribus encontraron a la tribu de Judá.
Después encontraron a una familia y así fueron depurando, digámoslo así, hasta que llegaron a la casa de este hombre que se llamaba Acán. Y fue cuando Josué le dice, declárame lo que has hecho. Y entonces, hermano amado, lo tremendo de todo esto es que cuando lo encuentran, lo confrontan y él confiesa lo que había hecho, ahora no solo le dicen, entonces devuelve lo que te robaste, no, sino mire lo que sucedió. Dice aquí, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, los llevaron al valle de Acor. Acor, usted se recuerda que significa precisamente turbación. Eso significa Acor. Pero los llevaron al valle de la turbación. Pero lo tremendo es que ya no solo se lo llevaron a él, sino él se pasó llevando a toda su familia. Y no solo a su familia, hermano, como diríamos nosotros, hasta el chucho le fue mal. Porque si usted se da cuenta, dice que sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, todo. ¿Por qué? Esto, mire, esto me deja ver a mí algo para aquella gente que dice, no, eso de la cobertura, eso a mí, esos son puros cuentos usted. Pues mire qué importancia tenía la cobertura de que este hombre le daba a su familia. Porque si no fuera importante eso, ¿por qué también se jalaron a los hijos? ¿Por qué también hasta las ovejas? ¿Por qué hasta los bueyes se fueron también en medio de la destrucción? ¿Sabe por qué? Porque como él era el que los cubría, era él el que cubría a esos hombres. Y aún a los animalitos. Entonces miramos, hermano amado, que él era la cabeza del hogar. Por eso es tan importante lo que cada uno de nosotros hace. Por eso es tan importante que usted se consagre, y yo también, que si somos cabeza de casa, hermano amado. Y ahorita no estoy hablando solo a los varones, aunque los varones tenemos la responsabilidad más grande, pero le estoy hablando tanto a hombres como a mujeres. O sea, estoy hablándole al padre y a la madre en medio de la casa, porque ambos tenemos esa misma responsabilidad. Porque los dos somos cabezas en medio de nuestra casa. Por eso, hermana amada, porque a veces agarramos a los hombres y como que fueran piñata los agarramos, ¿verdad? Sí, es que no cumple sus sacerdocios. Y amén. O sea, todo eso es cierto, definitivamente. No le voy a decir que están equivocados con eso. El varón tiene que tomar su lugar. El varón Dios lo puso como cabeza. Pero también, hermana amada, debe saber que usted tiene una responsabilidad en medio de la casa, en medio del hogar. También tiene una... ¿Sabe por qué le digo? Porque en la Biblia me muestra que, digamos, por ejemplo, se recuerda que ellos codiciaron y en medio de la codicia trataron de esconder, engañar. Y esto me recuerda a aquella mujer, se recuerda a aquellos hombre y mujer, ¿verdad? Que eran esposos, que se llamaban Ananías y Zafira. Que los dos, dice que entre los dos, eso lo pueden encontrar, me parece, en el libro de los Hechos, los dos se pusieron de acuerdo para tratar de engañar al Espíritu Santo. ¿Se imagina usted, hermano amado? ¿Cómo alguien puede pretender engañar al Espíritu Santo? Y cuando el apóstol Pedro les pregunta, primero le pregunta a él y le dice, hey, ¿es cierto que en tanto vendieron ese terreno que ustedes dijeron que iban a ofrendar en lo que lo vendieran? Y él dijo, sí, en eso lo vendimos. Y dice que el apóstol Pedro lanzó un juicio prácticamente sobre ese varón y ahí murió. Ahora, lo tremendo de todo esto es que también su esposa, la mujer esta que se llamaba Zafira, tendría que ser, ella también se puso de acuerdo con él. O sea, fue parte de todo eso. Entonces, ella también lleva la responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando ahora le preguntan a ella, el apóstol Pedro viene y le pregunta y le dice, mira, es cierto, tu esposo nos dijo que en tanto habían vendido el terreno.
Y es cierto que lo vendieron en eso. Y él dice, sí, es cierto. Y ella también muere en ese momento, hermano. Porque la responsabilidad era de ambos, como que Dios le dio la oportunidad a ella de decir la verdad. Ahora, el asunto, y porque ese pasaje es tremendo, ¿verdad? Si usted se da cuenta, en los dos casos viene muerte, viene destrucción, viene calamidad. ¿Por qué? Porque en ambos casos, tanto en este de Acán como en el que le estoy mencionando de Ananías y Zafira, en ambos casos ellos lo que hicieron fue tratar de ocultar algo que le pertenecía a Dios. Porque el apóstol Pedro todavía le dice, ¿acaso no era de ustedes ese terreno mientras estaba en sus manos, pues? Si Dios no les estaba pidiendo nada, pero ustedes fueron los que ofrecieron hacer esto y trataron de engañar al Espíritu Santo. Ese fue su pecado y lamentablemente vino destrucción. Entonces miramos que lo que nosotros hacemos es sumamente importante para lo que pueda suceder en medio de nuestra casa. Yo quiero que en mi casa llegue la bendición. Yo quiero que en mi casa se aleje la turbación. Pero hay mucha gente que está turbada en su corazón y eso alcanza a sus generaciones, le alcanza aún a sus bienes materiales. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento no han hecho, no le han dado a Dios lo que a Él le corresponde. Y eso platicamos en algún momento, hermano amado, no quisiera entrar en mayor detalle, pero ya lo platicamos en algún momento. Hay cosas que la gente, y ahorita le estoy hablando no de inconversos, estoy hablando de hijos de Dios, gente que en algún momento le quita a Dios lo que a Él le corresponde. Entonces, corren ese riesgo. ¿Por qué? Porque acá en su codicia, porque la gente hace eso por codiciosa. Por eso es que la ofrenda, el diezmo, aunque les duela a algunos y podrán tener su criterio, pero la ofrenda, el diezmo es el antídoto que Dios pone para que la gente pueda derrotar la codicia. En otras cosas, entre otras cosas, que pueda anular la administración de Acán, porque Acán trae turbación en medio del pueblo. Entonces no permitas que la turbación entre en tu casa. Lo que le corresponde a Dios, no lo codicies. Entrégaselo al Señor. No seas codicioso, porque eso va a traer al final de cuentas daño. Mire todo lo que sucedió aquí. Dice que los llevaron a ese valle y después de que los apedrearon, los quemaron. Un final horrible, hermano. Creo que esto nos tiene que servir de mucha enseñanza. Pero el punto es entonces que el turbador de Israel, en este caso, era Acán, ¿verdad? Él era el que turbaba a Israel. Y Acán precisamente, mire lo que significa. Dice acá, significa atormentar, atribular o perturbador. Así se puede traducir el nombre Acán. Algo muy interesante que estaba recordándome es que pertenecía a la tribu de Judá. Fíjese, era de la tribu de Judá. Y se recuerda que Judá representa la alabanza. O sea que una de las cosas que hacía era turbar, atormentar, atribular en medio de la alabanza. Por eso es que a él Josué le dice, mira, glorifica el nombre de Dios, alaba a Dios y confiésame lo que has hecho. Pero si usted lee literalmente ese pasaje, en ningún momento él glorificó el nombre de Dios. En ningún momento alabó el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la turbación había venido. Y entonces quiere decir que la turbación, el tormento, la tribulación, el estar uno atribulado, hermano, eso le impide a la gente el poder alabar a Dios. Por eso cuando alguien tiene estorbos para alabar a Dios, seguramente está turbado y seguramente está siendo ministrado por Acán. Por eso tenemos que cortar. En este momento, en el nombre de Jesús, debemos de cortar toda administración de este personaje. La rechazamos en el nombre de Jesús de nuestra vida. Entonces, avancemos. Vamos a revisar aquí otro. Porque es importante que vayamos viendo esto.
Le voy a pedir que me acompañe a otro pasaje y que sigamos viendo estos personajes que representan los que turban a Israel. Entonces, mire, acompáñenme acá. Vamos a ver. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 4. Dice, y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Pero miren lo que dice el versículo 5. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Entonces allá vimos, en el primer ejemplo, vimos que uno de los que turba a Israel se llamaba Acán, ¿verdad? Y vimos por qué vino la turbación, porque él tenía un problema en su alma que se llamaba codicia. Pero aquí hay otra situación en la cual este hombre, que también es israelita, Saúl, ¿verdad? De hecho era el rey de Israel. Y este hombre dice que se turba en gran manera. ¿Cuándo? Cuando mira el campamento de los filisteos. Entonces, otro personaje que turba a Israel son los filisteos. Ahora ahí podríamos hablar un sinfín de cosas, porque cuando hablamos de los filisteos, pues vemos un montón de ejemplos, ¿verdad? Usted se recuerda, de hecho, los filisteos eran los enemigos acérrimos de Sansón. Y fue tan terrible que le sacaron los ojos. Dalila, que era filistea también, le quitó su comunión con Dios. Pero lamentablemente, entonces, hermano, los filisteos son otros personajes que van a tratar de perturbar, de turbar al pueblo de Israel. Y que nosotros debemos de erradicarlos de nuestra vida, hermano amado. Tenemos que quitarlos de en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a estar con nuestro corazón turbado. Y vamos a vivir una vida hecha pedazos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que en tu corazón haya paz, que haya bendición, que haya reposo, porque Dios quiere que entres en el verdadero reposo, según lo que dice Hebreos, porque lamentablemente el pueblo de Israel no pudo entrar en el verdadero reposo. Entonces, mire lo que significa filisteo. Eso lo puede usted encontrar ahí, es el código 6429 de la concordancia Strong. Y es una palabra que se puede decir peleshet, de ahí viene filisteo. De hecho, algunos estudiosos dicen que de ahí es donde se originó también la palabra palestino, ¿verdad? O Palestina, ¿verdad? Que los palestinos realmente vienen de descendencia de los filisteos, que era una región de Siria, si no estoy mal. Bueno, de hecho aquí lo dice, pero lo que me llama la atención es que ese nombre, esa palabra filisteo, una de las formas en las cuales se puede traducir es ondulante. Y otra es migratorio, o sea, alguien que migra constantemente. Bueno, aquí vemos dos cosas que van íntimamente relacionadas. Porque, ¿qué puede traer turbación? La gente que constantemente está migrando. Ahora, ahorita no le estoy hablando de una manera física. No le voy a hablar de una forma, digamos, literal, de que, ay, hermano, pero fíjese que yo migré de tal lugar y ahora vivo en otro, y entonces, ¿será que eso me está influenciando? No, déjeme explicarle esto. Por eso es que me llamó la atención la otra palabra también, porque la otra es ondulante, si usted se da cuenta. ¿Y qué es algo ondulante? Digámoslo así, algo que se mueve para un lado y para otro. Como cuando en aquel pasaje dice, ¿verdad? Que no seáis movidos como las olas, para dejar de ser movidos como las olas por cualquier viento de doctrina. O sea, cuando la palabra ondulante de lo que me está hablando es de una persona que no es, como le dijera yo, no tiene convicciones firmes, ni en lo que cree, ni siquiera del lugar a donde asiste. Hoy está en esta iglesia,
mañana ya está en otra, pasado ya está en otra, y que el pastor aquí es muy enojado, no, aquí que el pastor es muy bromista, no, aquí que el pastor es muy serio, y en cambio aquí el pastor es muy dulce. Hermano, todo le va a encontrar algún problema. Y va a andar de un lado para otro, es ondulante, no se mantiene firme en algo. Y ese es un problema, ¿sabe por qué? Porque según lo que veo acá, si eso es lo que significa filisteo, y los filisteos vinieron y turbaron el corazón del pueblo de Israel. Entonces me doy cuenta que mucha gente que su problema real, digamos, algunos el problema por el cual están metidos en turbación es porque son codiciosos. Y otros, el problema por medio del cual están metidos en turbación es porque son ondulantes. No petulantes, ¿verdad? Sino ondulantes, o sea, no están definidos. Y algo que Dios aborrece, hermano. Y le voy a decir por qué aborrece con una cita bíblica. Porque entiendo yo que Dios aborrece cuando alguien es así ondulante, de que no se define. Yo he conocido gente, pues porque he conocido gente lamentablemente que hoy le dice a un pastor: usted es mi padre espiritual, usted, Dios me reveló que es mi padre espiritual, pero al mes, al año o a los pocos años ya están diciéndole a otro: no, usted sí es mi padre espiritual. Y tienen como 20 padres. Y ninguno es al final de cuentas, porque su corazón es muy ondulante. Ese es un problema muy serio. Por eso bendita aquella gente que un día Dios le reveló, hermano, y le dijo: mira, este es tu pastor y este va a ser tu padre espiritual. Y ellos lo recibieron con convicción y ahí le ha pasado de todo. Porque también he conocido hermanitos que les ha pasado de todo en la iglesia, ¿verdad? También he conocido hermanitos que les han pasado el tráiler, los han regañado, les han dicho esto, los hermanos hablan mal de ellos y hacen un montón de situaciones, pero ellos siguen firmes en medio de una iglesia que lógicamente una iglesia donde hay el fluir de Dios, donde hay doctrina, donde se manifiesta el Espíritu Santo y que Dios los envió a ese lugar. Benditos esos hermanos, porque tienen una convicción. Pero pobres esos hermanos que solo porque tal vez el pastor un día les llamó la atención, les dijo: mire, esto no es correcto. Al rato sintieron de Dios, porque ese es el dicho, ¿verdad? Perdone que sea tan claro, pero ese es el dicho. Hermano, vengo porque sentí de Dios que ya no es este mi lugar. Pero no acaba de estar diciendo que era su padre espiritual. No acaba de estar diciendo que esa era su iglesia. Pero después del regaño, como que cambió todo. Entonces, realmente no es gente con convicción. Es gente que tiene problemas en su alma y tienen problemas de ser ondulantes. Ahora, ¿qué es lo malo en medio de todo esto? Lo malo es definitivamente que al final de cuentas va a venir la turbación. Y la turbación viene de muchas maneras. Porque miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 15, porque le dije que con un texto bíblico le iba a mostrar que Dios no le gusta a la gente ondulante. Miren lo que dice ese pasaje: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. En nuestro chapín bendito diríamos, no es ni chicha ni limonada. Hoy dice que sí, mañana dice que no, pasado dice que tal vez, y nosotros no podemos ser así, hermano. Por amor a nuestra alma, no podemos seguir siendo así. Tenemos que definir nuestro corazón para que Dios nos establezca. Por eso le digo, bendigo a aquellos hermanos que a veces uno les tiene que llamar la atención, tal vez incluso los tiene que poner en disciplina, pero ahí están en la iglesia. Bendito, los bendigo en el nombre de Jesús porque han aprendido a no ser ondulantes, a no ser migratorios, a no andar de un lado para otro, sino se definieron y dicen: no, esta es mi casa. Tal vez hasta el pastor está enojado conmigo, pero esta es mi casa y este es mi padre espiritual. Bendita esa gente. En el nombre de Jesús yo los bendigo de veras, porque dice aquí: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice aquí, pero mejor pongámosle primero Dios, ¿va? Porque ojalá ya vimos que no es una palabra muy adecuada, ¿verdad? Primero Dios,
fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire qué terrible. O sea que no está hablando de inconversos. Está hablando de gente que el Señor ya la había tomado y la había metido. Ya la había ingerido, pero no la pudo digerir. Y entonces tuvo que expulsarla nuevamente. ¿Y a dónde cree que la expulsó? Definitivamente a la turbación. Porque la turbación suprema es la gran tribulación. El día de turbación de la humanidad es la gran tribulación, definitivamente. Pero eso va a pasar con la gente que es ondulante. Por eso que Dios nos ayude, hermano amado, que el Señor en su misericordia nos auxilie para no ser fluctuantes. Aún el apóstol Santiago creo que lo dice también, ¿verdad? Oh almas adúlteras. Así les dice. Oh almas adúlteras. O sea, gente que está entre que está y no está. Tenemos que definirnos. Dios quiere definición. Y que en esa definición le digamos, Señor, yo estoy aquí y sea lo que sea, yo voy a seguirte. Y ten por seguro que la turbación, el turbador, los que perturban a Israel, no van a poder hacerte daño. No van a poder tocarte. ¿Por qué? Porque tú eres definido en el nombre de Jesús. Pero si eres ondulante todavía, hay oportunidad. En esta oportunidad que Dios da, Dios en este tiempo está dando una oportunidad para su pueblo. En este tiempo Dios está hablando a su pueblo y le está enviando la oportunidad para que se consagre, para que se defina, para que ya deje de estar jugando a ser cristiano. No. Es tiempo en el cual debemos de definirnos por el Señor. Y en esa definición Dios se va a agradar y todos tus turbadores van a tener que ser echados fuera en el nombre de Jesús. Entonces, filisteos son turbadores de Israel. Ya vimos, ¿quiénes son turbadores de Israel? Acán es uno. Los filisteos también turban a Israel. Pero le quiero mostrar aquí otro, hermano. Acompáñenme así rapidito porque el tiempo ya se nos está terminando. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Si me puede acompañar acá. Este es otro personaje que provocó la turbación del pueblo de Israel. Miren lo que dice. Primer libro de Reyes 18, 17. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Versículo 18. Y él, o sea, Elías, le respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. O sea, hicieron dos cosas. Uno, abandonar los mandamientos de Dios. Y dos, se fueron en pos de los Baales. Esto es algo así como aquel pasaje, hermano, tremendo, que el Señor dice, dos cosas le voy a reclamar a Israel. Dos cosas le voy a reclamar a Israel. Una de ellas, que me dejaron a mí fuentes de agua viva. Eso fue una de las cosas que Dios le reclamó a Israel. Y dos, que cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. O sea que sí tienen agua, han tenido agua, pero no la pueden retener. ¿A qué se refiere? Déjenme explicarles ese pasaje y ahorita lo vamos a buscar. Porque esos son dos pecados que cometió Israel, igual que estos, que dejaron los mandamientos y se fueron en pos de los Baales. Pero lo que el Señor les reclama a Israel es eso. Uno, me dejaron a mí, me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva. Y dos, lo que hicieron fue precisamente que cavaron para sí, dice. O sea, ellos mismos se hicieron. Las cisternas son figura de ministros. Porque las cisternas fueron diseñadas para retener el agua y poder brindarle al pueblo el agua de la palabra. Pero el problema fue que ellos mismos, no fue que Dios les diera esas cisternas para que retuvieran el agua, sino que ellos mismos se cavaron cisternas y ellos mismos al hacerlas no se fijaron que eran cisternas agrietadas.
que cuando echaban el agua, ciertamente tenían agua, pero lamentablemente no podían retenerla. ¿Qué era lo que significaba eso? Mire, eso está en Jeremías capítulo 2, versículo 3, si usted lo puede encontrar. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice. Me dejaron a mí fuente de agua de vida, o fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces le decía, ¿y cuál es la explicación de ese pasaje? La explicación es que Dios envía su palabra, envía su lluvia, envía su agua, digámoslo así. Pero el problema aquí fue que el pueblo dijo, no queremos de tus cisternas, no queremos ni de tu agua, sino ahora lo que vamos a hacer es nosotros vamos a hacernos para nosotros cisternas. Y se hicieron cisternas rotas. Y entonces cuando el agua venía, cuando la palabra fluía, la gente la oía y dice, oh, qué tremendo lo que dice ese hombre, qué maravilloso. Pero el problema es que como era una cisterna rota, ellos no podían retener. Esos son aquellos ministros que hablan muy bonito, que tienen pico de oro, les llamo yo, ¿verdad? Que hasta hechizan a la gente, porque se vuelven incluso algunos de ellos hechiceros, ¿verdad? Que hechizan a la gente, impresionan a la gente y la gente se asombra, pero el problema es que ellos no pueden retener el agua, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, no dice por cuánto te sepas de la Biblia, sino a la gente la vas a conocer, a los verdaderos ministros, a los verdaderos siervos los vas a conocer por sus frutos. Pero como hay gente que no puede retener el agua, en otras palabras, no vive lo que predica. No se esfuerza por vivir lo que predica. No se esfuerza para poder hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hermano amado, tenemos que tener cuidado porque se recuerda que aquel hombre cuando el rey David regresaba, le dice, ¿por qué no te fuiste conmigo? Mira, Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y entonces él dice, mi siervo me engañó. O sea que el siervo no era siervo de Dios, era siervo de él. Y así hay un montón de gente que ellos mismos se levantaron su propio siervo. Ellos mismos levantaron su propia cisterna, cavaron su propia cisterna y es una cisterna rota. Y lamentablemente no puede retener el agua. Por eso es que usted mira a gente, hermano, que simplemente no vive la palabra. Y ahorita no estoy hablando de ovejas, estoy hablando de supuestos ministros. Pero el asunto es que entonces, ¿quiénes turban a Israel? Aquellos que abandonan los mandamientos del Señor. Y le dan cabida, primero siguen a los Baales. Pero ¿sabe quién fue el que influenció a este hombre llamado, porque este sí era Acab? Quien lo influenció fue Jezabel. Porque dice ahora en el versículo, si quiere leámoslo, versículo 18, ya vamos a ir compresionando, ¿verdad? Porque dice versículo 18, ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Ashera, que comen a la mesa de Jezabel. O sea, era al final de cuentas, era Jezabel el que estaba o quien estaba detrás de todo eso, de los que perturbaban al pueblo de Israel. Era Jezabel la que enviaba esa ministración sobre ellos. Y Jezabel, entendemos una serie de cosas de ella, ¿verdad? Es un espíritu, es una potestad que se mueve y que ataca a las cabezas. Eso es lo tremendo. Jezabel ataca a las cabezas. Usted no mira que Jezabel ataque directamente al pueblo, sino que Jezabel lo que hizo fue, primero se enamoró a Acab, lo sedujo, y cuando ya lo tenía aprisionado, ella hacía lo que quería con el pueblo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que levante ministros verdaderos que destruyan a Jezabel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que destruyeron a Jezabel, ¿sabe quiénes la mataron? Los eunucos. Así dice la Biblia, que cuando aquel hombre llegó a la ventana de donde estaba ahí Jezabel, ella se asomó a querer seducirlo a él también. Y entonces Jehú, creo que se llamaba ese hombre, dice que Jehú grita y dice, ¿quién está conmigo?
que lance a esa mujer. Bueno, dice palabras más fuertes, ¿verdad? Pero y dice, y los eunucos tomaron a Jezabel y la lanzaron, la echaron fuera y la tiraron desde la ventana. Y los caballos la remataron. Entonces, los que van a ser inmunes al ataque de Jezabel son los eunucos. Ahora, esa es una figura, por supuesto, ¿verdad? No me va a decir, hermano, híjoles, ya, y mejor ya no quiero ser ministro. No, tenemos que entender la figura. La figura es que es gente que ha sojuzgado ciertas áreas en su alma, que ya se ha vuelto inmune a los ataques de Jezabel en esos ámbitos de seducción que ella hace sobre los ministros. Tenemos que llegar a esa estatura, porque si no va a ser imposible que podamos derrotar a esta entidad. Y recuérdese que Jezabel se manifiesta nuevamente allá en el libro de Apocalipsis también. Porque allá dice, y tal vez voy a finalizar con eso, porque allá en Apocalipsis a una de las iglesias le dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces ya vio cómo es el ataque de Jezabel. El ataque de Jezabel es a que seduce y enseña. Esa es la palabra que se utiliza ahí donde dice enseña, es didasco. Y se recuerda que hemos aprendido que didasco solamente es una tarea que fue definida para los apóstoles. Y en todos los casos donde hay un apóstol didasco, pues son varones, por supuesto. Pero esta mujer es una usurpadora que viene y lo que hace, eso lo puede encontrar en Apocalipsis 2:20. Ahí usted se da cuenta que ella viene y lo que hace es esto que le estaba mencionando. Pero lo terrible de todo ello es que dice que enseña y seduce, pero no a los siervos del diablo, sino dice a mis siervos, dice el Señor. Y los enseña a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces se da cuenta qué potestad más terrible esta. Y esos son los que perturban a Israel. Son entidades, son personajes que no necesariamente son literales, aunque pueden utilizar literalmente a una persona también para que perturbe la vida de otro. Entonces, en el nombre de Jesús, en esta oportunidad, lo que yo quiero ministrar sobre tu vida es todo lo contrario. Que Dios ministre de su paz. Que Dios ministre de su reposo. Pero tú al conocer, porque hoy es más que todo una enseñanza. El domingo era más devocional, ¿verdad? Y fue muy sabroso, hermano. Yo sentía la unción de Dios. Bendito sea su nombre. Pero hoy mi propósito es enseñarte. No te dejes cautivar por los que turban a Israel. ¿Quiénes turban a Israel? De los que logramos ver, uno de ellos Acán, otro que lo turba a través de la codicia, otro de ellos los filisteos, ¿se recuerda? Y otro de ellos Acán, pero influenciado por Jezabel. Entonces tengamos mucho cuidado en el nombre de Jesús. Que Dios ponga en tu corazón, porque se recuerda que los filisteos lo que representan es la gente inconstante, ondulante. Y ahorita dirás, hermano, no, si ahorita, hermano, si ahorita usted me pone a ir a la iglesia, yo todos los días voy a la iglesia, ni modo porque no podemos ir. Pero eso lo vamos a ver cuando salgamos de en medio de todo esto. Cuando volvamos a las iglesias, ahí vamos a ver quiénes siguen en su mismo trayecto siendo ondulantes y quiénes verdaderamente se afirmaron y están delante del Señor diciéndole, Señor, ahora sí no me voy a separar de ti. Si hay culto en la madrugada llego a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi corazón está definido. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor ponga eso en tu corazón. Permíteme orar y ministrar esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo, Señor, suplicándote, papito lindo, en el nombre de Jesús. Te vengo pidiendo
Que tu Espíritu Santo sea el que lleve esta palabra a cada lugar, a cada hogar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, quita todo aquello que impida la bendición sobre mis hermanos. En el nombre de Jesús yo vengo reprendiendo toda obra del adversario, Señor, toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús la rechazamos de nuestra vida. Rechazamos toda codicia, rechazamos toda fluctuación en nuestra alma, rechazamos toda influencia jezabélica, Señor, en el nombre de Jesús, y en su lugar venimos recibiendo, Señor, la bendición que viene de lo alto, que la paz de Dios, que esa paz bendita que sobrepasa todo entendimiento, sea ministrada sobre tu vida. En el nombre de Jesús, yo vengo ministrando paz. La Biblia dice que cuando nosotros entramos a un hogar, la paz que llevamos permanece en esa casa si hay un hijo de paz. Y hoy en el nombre de Jesús yo vengo ministrando paz sobre los hogares de mis hermanos, de esos hijos de paz que tienen ese receptor en su alma. En el nombre de Jesús yo ministro paz a tu hogar, ministro reposo a tu casa, en el nombre de Jesús, y echo fuera todo perturbador. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, recibe la palabra en el nombre de Jesús, y te recuerdo que esta semana se continúa con el retiro de invierno ya a nivel misión, ¿verdad? Así que, por favor, está al tanto, no te pierdas los mensajes. Siempre hay una palabra de bendición. Y primero Dios, pues ya con los de casa y los que nos sintonizan, volvemos el domingo, primero Dios, a las 10 de la mañana. Te recuerdas, por favor. Así que el domingo nada de estar después de la mañana ahí durmiendo. Mejor ponte las pilas y levántate y pon ahí tu teléfono, tu tablet, tu televisor o lo que sea que uses, y sintoniza en el nombre de Jesús y recibe la bendición. Así que Dios te bendiga y que tengas una bendición. Hermosa presencia ha sido mi refugio, Dios, ha sido tu salvación. Hermosa presencia ha sido mi refugio, Dios.